¿Qué tal, mis queridas luciérnagas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Cristi de Obeso con un tema más de nutrición y de salud en este miércoles que ya se acerca el Día del Padre, y por eso es que decidí que este mes tratar de tocar algunos temas que también tengan mucho que ver con la salud del varón. Y por eso es que el tema del día de hoy a lo mejor te va a sorprender, porque a final de cuentas nosotras las mujeres son de los pocos temas de salud que no nos tenemos que preocupar, la salud de la próstata, pero seguramente cerca de ti hay un hombre especial, hay un varón, un niño que es importante también que se sepa cuidar. Y sobre todo porque las enfermedades de la próstata, pues por algún motivo son muy comunes en los varones, sobre todo después de los 40 años. Y es una enfermedad, o podríamos decir que es una condición, porque muchas veces empieza no tanto como enfermedad, sino como condición, que a los varones como que a veces les cuesta un poquito de trabajo como hablar de eso, tocar el tema. A veces no hacen inclusive nada por mejorar la situación, y tristemente sí puede ser un problema que de alguna manera avance, y si avanza sí puede dar problemas de salud serios. Por eso es que el día de hoy te quiero hablar de la hiperplasia o hipertrofia prostática benigna, ¿sí? Que de hecho se abrevia como HPV, de lo que es la prostatitis y a lo que se puede llegar a un cáncer de próstata. Entonces, pues te invito a que a que te quedes conmigo, luciérnaga, y sobre todo que esta información la pases a estos seres queridos que seguramente debes de tener muchos hombres especiales en casa. O sea, yo precisamente inclusive este tema a mí me interesó, digo, aparte de que era parte de mis clínicas de especialidad, pero me interesó mucho por mi papá. Sí, porque de repente empezábamos a notar que después de su enfermedad empezaba con algunas cuestiones de la micción al momento de orinar que no nos agradaron, y gracias a que más o menos pues nosotros nos pudimos dar cuenta de los síntomas, porque en aquel entonces mi papá todavía no estaba muy consciente, fue que pudimos frenar su hipertrofia prostática. Entonces, muy bien, empecemos. Lo que quiero darte es hoy tips claros, información que te sirva, sobre todo que puedas transmitir en dado caso, sobre los síntomas, qué hacer, cómo prevenir, cómo controlar, porque sí hay manera. Muy bien, ¿qué es la próstata, mis queridas luciérnagas? Pues la próstata es una glándula. Como todas las glándulas del cuerpo, se les llama glándulas a estos órganos que excretan algo. Pueden ser hormonas, pueden ser líquidos, puede ser inclusive, por ejemplo, el sistema linfático, a final de cuentas, pues todos los ganglios, ¿sí? No, secretan. Entonces, podríamos hablar que son estos órganos que de alguna manera secretan cosas que necesita el cuerpo. En el caso del varón, la próstata es una glándula que secreta lo que es el semen, que es precisamente el líquido a través del cual viajan los espermatozoides y es posible la concepción. Ya lo sabemos, esa cosa maravillosa que nos hace ser padres. Esta glandulita se encuentra por debajo de la vejiga y vamos a decir abrazando hasta cierto punto los ureteres. Es decir, acuérdense que los ureteres son precisamente los que bajan, ¿sí? Los que llevan la orina desde la vejiga, van a ser esas mangueritas que llevan la orina desde la vejiga hasta, en el caso del varón, pues hasta el final del pene, hasta el glande, ¿no? Entonces, es una glandulita que va teniendo su desarrollo, va teniendo su evolución con el paso de los años de la vida del varón, ¿sí? Y es una glándula que tiene como una injerencia muy directa o le afecta muy directamente las hormonas masculinas. Sí, chicas, ¿qué creen? Noticia. Claro que los hombres también tienen hormonas, creo que esto ya lo sabíamos, quizá no tantas como nosotros, y por eso es que cuando se desequilibran o les empiezan a fallar, como que no tienen tantos malestares como podríamos tenerlos nosotras, pero sí tiene repercusiones, y la próstata precisamente es uno de estos órganos que puede tener esta repercusión, sobre todo cuando hay desequilibrio entre los estrógenos y la testosterona. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, es una glándula que se va desarrollando a la par que se va desarrollando el organismo del varón,
y que por estos desequilibrios hormonales e inclusive por algunos hábitos alimenticios, ahí voy para allá, es una glándula que va creciendo. O sea, fisiológicamente, normalmente, vamos a decirlo así, la próstata crece conforme pasan los años, conforme va desarrollándose el organismo del varón. Por supuesto, entonces, que esta próstata no va a tener el mismo tamaño en un niño que en ya a lo mejor un adulto de 45, 50 años. Obviamente, la próstata va a crecer. Entonces, que este es el primer concepto que nos tiene que quedar muy claras, luciérnagas. La próstata de cualquier varón, fisiológicamente, de forma normal, tiende a crecer, ¿ok? ¿Cuándo se convierte en un problema? Bueno, cuando esta próstata crece tanto, ¿sí? O digamos, o se inflama tanto, habría que ver, ¿sí? Ahorita vamos a hablar por eso de las diferencias, ¿sí? Que entonces empieza, como les digo, que es como una glandulita. Ahorita les quiero enseñar un grafiquito que por ahí me encontré en una de mis presentaciones para que se den una idea. Se inflama o crece, atrapa el ureter, lo presiona y no permite entonces que el ureter, digamos, esté libre, sea vía libre, para que salga la orina de manera correcta. Por esto es que, digamos que los problemas en la micción, que la micción es precisamente la salida de orina, son de los primeros síntomas, de las primeras señales de alerta que pueden indicar a un varón que su próstata se está enfermando. Déjenme, se los enseño así rapidísimo. A ver si lo alcanzan a ver. Espero que sí. ¿Sí? O sea, precisamente, si se fijan, aquí tenemos una próstata normal donde se ve que esta es la vejiga y que la orina puede cruzar libremente hacia el final del pene para poder salir del cuerpo del hombre. Y sin embargo, acá cuando hay una hipertrofia o hiperplasia, quiere decir que hay un crecimiento. Podemos ver cómo el ureter digamos que se aplasta, ¿sí? Y entonces se presiona y entonces la salida de la orina ya no se hace de manera normal, de manera correcta, ¿sí? Entonces, podríamos decir entonces que la hiperplasia o la hipertrofia prostática benigna, pues se llama benigna precisamente porque se está refiriendo a este crecimiento, vamos a decirlo así, normal de la próstata, pero que desafortunadamente ya como que se descontrola un poquito y empieza a generar algunos síntomas o algunos problemas de salud, ¿sí? Precisamente recuerden que la orina es un líquido que está lleno de toxinas. ¿Sí? Obviamente es una de las maneras en las que el cuerpo saca las toxinas, saca el ácido úrico, saca el exceso de urea, de creatinina, ya que les digo, saca el montonal de pues sustancias químicas, de colorantes, de emulsionantes, de todo lo que de repente pues nos comemos malamente a través de lo que ingerimos todos los días. Obviamente la orina, o sea, inclusive saca el exceso de líquido para evitar la retención, ¿sí? Obviamente es la forma en la que los riñones se limpian y limpian el organismo. Por lo tanto, sí comprendemos que la orina tiene que salir, la orina tiene que ser expulsada del cuerpo o sea, en el tiempo correcto. Al momento que los ureteres se apachurran, se presionan, este desagüe de la vejiga, o sea, esta salida de orina, no se hace de manera correcta, porque imagínense, pues el ureter tapado, pues en lugar de que haya un flujo directo, pues a lo mejor va a salir la mitad de la orina, o la orina no va a salir con la suficiente presión, con la suficiente fuerza para poder vaciar toda la vejiga. Entonces, esos son de los primeros síntomas. Déjame te digo cuáles son los síntomas. Obviamente, cuando hay estos síntomas, lo primero que podemos pensar es la próstata del varón está crecida, ¿sí? Hay una hipertrofia prostática benigna, es decir, no hay un cáncer, no hay una infección, simple y sencillamente la próstata ya creció de más y eso ya nos está generando problemas de salud, ¿sí? O vamos a decir malestares en un primer momento. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas de la hiperplasia o hipertrofia prostática benigna? Dificultad para orinar. Es lo primero que les diría, la dificultad para orinar. Es decir, que a lo mejor la persona, el varón,
siente que no puede vaciar bien la vejiga, tiene que ir constantemente al baño a tratar de orinar, orina muy poquito, aun cuando tiene todavía ganas, entonces tiene que esperar y luego al ratito volver a orinar. Esto inclusive pasa mucho por las noches, que se tiene que estar levante y levante y levante en la noche para poder orinar. Puede ser que el flujo de orina no sea con la suficiente presión, o sea, que sea muy, o sea, es un flujito como muy, pues muy suave, que eso tampoco no le permite a la vejiga que salga bien la orina. Puede haber inclusive ardor o dolor al orinar. Inclusive ya más adelante, María, abrazos desde Guadalajara, un abrazo hasta Yagualica. Puede inclusive ya en estados más avanzados, ahorita les voy a explicar por qué, puede haber inclusive sangre en la orina, ¿sí? Lo que llamamos sangre en la orina. Puede también es la sensación de no vaciar la vejiga, el levantarse muchas veces en la noche a orinar sin fuerza o la dificultad para comenzar a orinar. O sea, a veces es un gran esfuerzo para poder empezar a que salga la orina, ya después pueden orinar bien, pero ese esfuerzo ya nos está indicando que algo está mal en el ureter. Goteo al orinar y puede haber después ya dolor en la pelvis. Obviamente, ¿por qué? Porque empieza a haber una inflamación generalizada. Y déjenme les explico. El problema es que si la orina, como les decía, queda más tiempo en el cuerpo, es mucho más... ¡Ay, hola Elsa Tocaya, gracias por estar aquí! La orina entonces, si se queda más tiempo en el cuerpo, como pasa también con nosotras chicas, pero con los varones, pues con mayor razón, eso es propenso, o sea, eso los hace más propensos a tener infecciones en las vías urinarias. Y si si ese problema para sacar la orina no se corrige como se debe de hacer, entonces puede llevar ya a infección inclusive en los riñones. Pues lo que estamos viendo es que hay una concentración de orina dentro del cuerpo del varón del hombre y eso obviamente puede generar muchas más infecciones. Inclusive, esto nos puede generar una prostatitis. ¿Qué es la prostatitis? Entonces aquí sí, que quede claro, o sea, por eso quiero dejar los dos conceptos muy claros. La hiperplasia prostática benigna podríamos decir que es un proceso natural de desgaste de la glándula prostática que hace que vaya creciendo. Este desgaste, fíjense bien, chicas, y ahorita ahondo un poquito más, sobre todo en el tratamiento. Este agrandamiento, ¿sí?, de la próstata, sobre todo se da en varones, es más común ya en varones después de los 40 años, porque, escúchenlo bien, es verdad, a los varones también se les viene el desequilibrio hormonal que se llama andropausia, y una de las principales, digamos, riesgos de la andropausia, ¿qué es la andropausia? Fíjense, aquí es al revés. Nosotras nos quedamos sin estrógenos y se nos viene el desastre menopáusico, ¿no? Pero ellos se les viene el bajón de testosterona. La testosterona es básicamente la hormona masculina. Y entonces resulta que por este desequilibrio empiezan a tener una mayor cantidad de estrógenos, que, ojo, los varones también tienen estrógenos, nada más que muy pequeña cantidad, ¿sí? Pero en este desbalance que se da, sobre todo que puede darse en los varones a partir de los 40 años, puede haber este desbalance hormonal y entonces estos estrógenos aumentan su cantidad y esto tiene que ver o favorece el crecimiento de la próstata. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que los varones a partir de los 40 años y más, si tienen también antecedentes hereditarios, o sea, por decir algo, si el papá sufrió de la próstata, varones, o sea, bueno, chicas, porque creo que aquí somos puras lindas luciérnagas, pero chicas, a sus hombres importantes de su vida, sí es importante que les empiecen a insistir después de los 40 y sobre todo si hay antecedentes, y ahorita voy a hablar de otras cositas que no nos ayudan a cuidar la próstata, sí es muy importante que entonces se estén checando. Por ahí hay un examen que es el tacto rectal, que bueno, se hacen muchísimos memes y muchísimas burlas y yo creo que en el fondo los pobres varones le huyen,
Pero es ese tacto rectal que obviamente lo hace un urólogo, lo hace un proctólogo, lo hace un profesional y no pasa absolutamente nada si tienen que meter el dedo por el recto, porque ahí precisamente rápidamente se puede tocar la glándula, se puede saber la consistencia, inclusive pues se sabe el tamaño. Entonces si de repente se mueve un poco el dedo y ve que está más grande la superficie de la próstata, inmediatamente en cuestión de un minuto pueden hacer un diagnóstico perfecto de cómo está la próstata. Y es muy importante, si hay hiperplasia prostática, aunque digan benigna, entre más rápido se detecte y más rápido se controle, se evitan muchísimo más rápido las complicaciones, porque les digo que puede llegar hasta un cáncer prostático, ¿sí? Pero entonces entendamos, ese es el crecimiento fisiológico normal y en los varones es común que se dé, ¿sí? Aquí lo importante es tomar las medidas necesarias para que esa próstata no crezca exageradamente y nos pueda llevar a más complicaciones. Yo les puedo decir, otra complicación de la hiperplasia puede ser la prostatitis, que la prostatitis sí ya es la inflamación de la próstata, pero que se debe a una infección, ¿sí? A un proceso infeccioso. Por lo general son bacterias. Entonces, la próstata, si de repente también empieza a llenarse, toda la zona urinaria empieza a llenarse de bacterias, esto puede generar ahora sí un proceso infeccioso que genere una inflamación de la próstata. Pero también la próstata, la prostatitis, no solo tiene que ver con estas infecciones, también tiene que ver a veces hasta con enfermedades de transmisión sexual. O sea, aquí ya estamos hablando que hay un proceso infeccioso, que el problema también es que si no se trata a tiempo, puede degenerar y mucho más rápido que la hiperplasia en un cáncer prostático. Y es que déjenme les digo, o sea, yo desafortunadamente yo he tenido varios casos ya cercanos de tíos ya grandes que ahorita están presentando cáncer de próstata, y precisamente mucho fue porque empezaron con problemas y el típico de, ay, se me va a quitar, o el típico de que, ay, es que no sé, me dijeron que el tecito de cola de caballo, pero resulta que traían un proceso inflamatorio. Y es que por eso es muy importante detectar al momento que haya un problema en la micción, un problema en la salida de orina, tenemos que detectar, tenemos que encontrar la causa, porque de hecho, de la prostatitis, digamos que los síntomas son similares a la hipertrofia, ¿sí? O sea, y obviamente aquí sí el problema es que, o sea, va a haber problema para empezar a orinar, o problema para orinar, o tener que orinar muchas veces seguidas. Obviamente puede haber ardor, dolor al momento de orinar, goteo, inclusive con mayor razón se puede presentar lo que es la sangre en la orina, porque estamos hablando ya de un proceso infeccioso terrible. Pero aquí en el caso de la prostatitis, como por lo general se puede generar por una bacteria, ¿sí?, va a ser necesario también a veces hasta el uso, pues yo les puedo decir, en homeopatía pues tenemos muchos medicamentos que van directamente a atacar las bacterias, pero si nos vamos a la alopatía también va a necesitar antibiótico, ¿sí? O sea, es decir, el tratamiento sí tiene que ser inclusive más específico para detectar cuál es la bacteria que está generando esta inflamación en la próstata. Y ya que les digo, si además a lo mejor hay una enfermedad sexual que está involucrada en esta inflamación de la próstata, entonces, pues, con mayor razón se tiene que trabajar y se tiene que cuidar esa enfermedad de transmisión sexual. Bueno, algunos de los síntomas extras que puede generar la prostatitis, aquí ya nos podemos ir un poquito más lejos, sobre todo una prostatitis que ya tiene cierto tiempo de evolución, ¿sí? Es eyacular con sangre. Esto ya nos está indicando que ahí hay una infección terrible o que hay una enfermedad de transmisión sexual. Y obviamente es dolor en los testículos, por decirles algo también. O sea, porque por lo general con la hiperplasia, pues es más bien la molestia, ¿no? Al no poder orinar. Pero aquí ya, o el ardorcito por el esfuerzo a veces que se hace o el dolor que se hace por orinar. Pero aquí ya estamos hablando que una infección se puede generalizar más y sobre todo ya pues en los órganos sexuales masculinos, ¿sí?
Algunas de las enfermedades, digo, nada más para que, digo, porque este ya es otro tema, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, pero solo para que se den cuenta los varones que las enfermedades de transmisión sexual, muchas veces se piensa, por ejemplo, el papiloma, o sea, el virus del papiloma humano, pues muchas veces se piensa que únicamente nos afecta a la mujer, ¿sí? El hombre es portador y nada más lo contagia, y a las que nos va terrible son a las mujeres, que hasta cáncer de útero nos da, ¿no? Por un papiloma maltratado o no tratado. Pero déjenme les digo algo, el virus del papiloma humano, uno de los primeros órganos que afecta es la próstata y genera una prostatitis que se puede convertir en cáncer de próstata. O sea que realmente sí es un virus que se debe de tratar y que se debe de tratar por las dos partes, los hombres y las mujeres. El herpes genital, la gonorrea, la sífilis, el chancro, obviamente el SIDA, ¿sí? Podemos hablar también de la tricomoniasis, que es del tricomona, que es otro hongo, ¿sí? Toda la candidiasis genital, inclusive en los varones, una mala higiene de los órganos genitales les puede llevar a una prostatitis. Entonces aquí estamos hablando de que ya es un proceso infeccioso que inclusive puede ser consecuencia de alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces aquí ya estamos hablando que inclusive habría dos focos de atención: la enfermedad de transmisión sexual y la infección que se está provocando en la próstata. O sea, pero ¿qué es importante aquí? O sea, realmente ese diagnóstico lo tiene que hacer un especialista, por supuesto. Lo que nos tiene que quedar bien claros es que al momento que el varón empieza a tener problemas para orinar, tiene que asistir con el médico, ¿sí? Independientemente si es una hiperplasia, independientemente si es una prostatitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente ya nos está indicando que ahí algo anda mal y que es importante tomar cartas en el asunto para poder curar o frenar el proceso, si es una hiperplasia, y evitar complicaciones. ¿Por qué? Porque obviamente si va avanzando el problema, ¿sí? Si, por ejemplo, la hipertrofia no se hace nada al respecto, no se frena, puede llegar un cáncer de próstata inmediatamente. Y como pasa, bueno, no inmediatamente, pero fácilmente. Y como pasa con cualquier cáncer que da en las glándulas, o sea, que da, ¡ay, muchísimas gracias, Bricia! Bienvenida, me da mucho gusto recibirte. Precisamente como cualquier cáncer que se da a nivel de glándulas. Recuerden que las glándulas, como les decía, secretan. Entonces, tristemente, cuando las células de esas glándulas enferman, como van, o sea, ellos mismos su función es secretar líquidos, hormonas que lleguen a otras partes del cuerpo. Los cánceres de glándulas es fácil que tengan metástasis, o sea, es decir, es fácil que viajen a otras partes del cuerpo. Y por eso es que tristemente un cáncer de próstata es muy fácil que brinque a otra parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que cuidemos esta glándula del varón y por supuesto que el varón cuide su glándula, ¿sí? Y que si empieza a tener estos problemas, de verdad que no se espere. O sea, ¿por qué hago este hincapié? Porque uno piensa, ay, bueno, pues es que a lo mejor hoy estoy un poquito inflamado, pero pues mañana se me desinflama. No, porque esa es una hiperplasia, como les digo, o sea, ya es un agrandamiento fisiológico de la glándula. O sea, la glándula ya no se va a desinflamar sola. Lo que hay que hacer es controlar esa inflamación. Lo que hay que hacer es, ahora sí, revisar hábitos de vida, ¿sí? Revisar hábitos de vida, alimentación. Ahorita nos vamos con los alimentos que son buenísimos para la próstata, con los hábitos, inclusive sí hay tratamientos naturales que nos ayudan a controlar esta inflamación, ¿sí? Pero tenemos que saber si solo es hiperplasia, si es prostatitis o tristemente si es otra cosa, ¿sí? Ojalá, o sea, la hiperplasia, como les digo, se puede controlar. Lo importante aquí es detectarla a tiempo. Entonces, ¿cuáles son los estudios que se puede hacer un varón precisamente para poder detectar cómo está su glándula prostática? Bueno, ya dijimos que el primero es el tacto rectal, pero bueno, si por ahí eso está generando demasiados problemas, sí hay pruebas de laboratorio que de alguna manera nos pueden dar, o sea, mucho más caras, obviamente, pero que nos pueden dar una luz
de lo que está pasando con la próstata. Uno de ellos, por supuesto, es el examen de orina residual posterior al vaciado de la vejiga. ¿Sí? O sea, es decir, hay que estar en el laboratorio, ahí se espera que se tengan ganas de orinar, se orina y entonces se hace una especie de eco para ver qué tanta orina quedó en la vejiga, ¿sí? Otro puede ser el estudio en el flujo de presión para medir la presión de la vejiga al momento de orinar, ¿sí? Que eso también obviamente se hace en un laboratorio, ¿sí? Por supuesto, se puede hacer un análisis de sangre, ¿sí? Para verificar si no hay una infección, si no hay la presencia de alguna bacteria, que es un poquito lo que se hace. Estos análisis se hacen constantemente, sobre todo cuando hay enfermedades respiratorias, para ver cuál puede ser la bacteria o sobre todo cuál puede ser la bacteria que está generando, ¿sí? Si es un estreptococo, si es un neumococo, y entonces poder conocer cuál es el antibiótico necesario o que tú no seas resistente, que sí seas sensible para poder atacar esa bacteria. Entonces, obviamente, sí se pueden hacer estos estudios de sangre para ver si hay la presencia de alguna bacteria. Obviamente, si hay presencia de bacteria, quiere decir que no es una hipertrofia, es una prostatitis, ¿sí? Y, por supuesto, hay un examen puntual. Digo, esta es la buena noticia, que también es un examen de sangre, el antígeno prostático. ¿Sí? El antígeno prostático, digamos que cuando el antígeno lo que está indicando es, de alguna manera, las reacciones, vamos a decir, las sustancias con las que el cuerpo se está defendiendo de una cierta situación patológica, ¿sí? Por eso, por ahí, por ejemplo, ahorita se habla de las pruebas del antígeno de COVID. ¿Qué quiere decir antígeno de COVID? Quiere decir que el cuerpo está generando sustancias defendiéndose del virus del COVID, ¿sí? Quiere decir que en ese momento tú tienes COVID. Por eso es la prueba del antígeno. Ya el del anticuerpo, cuando tú sales positivo, quiere decir que tú ya tuviste el COVID y entonces ya generaste inmunidad, por lo menos un ratito, porque acuérdense que la inmunidad del COVID, ahorita estaba leyendo el otro día y pues platicando con sobre todo un amigo neurocirujano que quiero mucho, él me contaba que pues se está viendo que tristemente los que ya tuvimos COVID, pues podemos tener una inmunidad de 3-4 meses a lo mucho y que la vacuna pues parece que solo tiene inmunidad de 6 meses, que ya se están dando cuenta, pero bueno, pues digo, nada más aquí les paso el dato. Obviamente, cuando el varón se hace la prueba del antígeno prostático, si está elevado de su cifra normal, quiere decir que está pasando algo en su próstata, o sea, que el cuerpo está defendiéndose, está luchando. ¿Cuál es el parámetro normal? Escúchenme bien, chicas. O sea, un varón con una próstata sana, su antígeno prostático es menor a 1.5 miligramos por decilitro de sangre. 1.5. ¿Sí? Tiene que ser menor. Si ya es mayor de 4, se necesita tomar biopsia de la próstata. Porque ahí, tristemente, pues ya puede haber una gran probabilidad de que haya cáncer de próstata. No quiero decir que mayor de 4 ya es cáncer. No. O sea, no me malinterpreten, pero tristemente ya hay que hacer biopsia, ya hay que hacer más análisis para salir de las dudas. Pero, por ejemplo, en varones mayores de 50 años que además tienen el antecedente de problemas de próstata en su familia, digamos que el rango se reduce un poco más y no puede pasar, o sea, al momento que pasa de 2.5 se toma biopsia. ¿Sí? Porque es que el antígeno prostático tiene que ver con muchas otras cosas y sobre todo cuestiones hormonales del cuerpo del varón, ¿sí? Entonces ahí sí les podría decir, pues que lo mejor, lo óptimo es precisamente estar por debajo de 1.5. Sí, esto nada más por si de repente pues alguien, no sé, en este momento, algún varón decide hacerse la prueba de antígeno prostático, pues que más o menos se puedan dar una idea rápida de cómo puede estar su próstata. ¿Sí? Entonces, sí existen todos este tipo de pruebas diagnósticas que nos pueden hablar de cómo está la próstata. Es importante entonces transmitir la información, ¿sí? Y por supuesto, pues, ¿qué necesitamos hacer? ¿Sí? Pues necesitamos checar, o sea, si por algo ya pasa, o sea, tenemos un varón que a lo mejor pasa de los 40 45, yo ahí sí les podría decir en general, porque como les digo, su próstata va a crecer. Aquí lo importante es que no cause problemas, que no cause enfermedad. Pero sí es muy importante entonces
checar primeramente su alimentación, ¿sí? Definitivamente, fíjense bien, la alimentación que se basa, básicamente, perdón por la redundancia, en alimentos de origen animal, o sea, que hay excesos de carnes. Yo por ahí tristemente me ha tocado escuchar y de verdad, o sea, de verdad en asesoría muchos varones que dicen que no son vacas, que no quieren comer hierba, y entonces pues es pura carne, pura proteína. Desafortunadamente ya se conoce una injerencia directa entre colesterol alto y inflamación de la próstata. Quizá mucho sea porque el cuerpo se intoxica con exceso de ácido úrico, con exceso de urea, de creatinina, y esto obviamente, sí, obviamente nos genera pues algunos problemitas, o sea, esto nos va generando pues inflamación a nivel del cuerpo. Aparte, acuérdense que todos los alimentos de origen animal son de pH ácido y el cuerpo completamente acidificado, ¿sí? De alguna manera se va a inflamar, va a ser mucho más propenso a la inflamación. Lo mismo pasa con los excesos de azúcares, que se acuerdan cuando hablamos de triglicéridos, que el colesterol tiene que ver con el exceso de alimentos de origen animal, pero los triglicéridos tienen que ver con exceso de azúcares y harinas. ¿A qué me refiero a esto? No solo al azuquitar que le echo al café, sino el refresco, a la sopa de pasta, a los cereales de caja, a todas estas sopitas de pasta instantáneas. Pues, ¿qué quieren que les diga? Pues a la comida chatarra, desafortunadamente, ahí se nos juntan las dos cosas, los excesos de grasa, las malas proteínas y aparte las harinas, ¿sí? Entonces, todo este tipo de alimentación, desafortunadamente, que aumenta estos niveles de grasa en el cuerpo, en la sangre, como son los colesterol y triglicéridos, tienen que ver directamente también, o pueden fomentar o a favorecer o ayudar a la próstata que se inflame más, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que empezar a equilibrar la alimentación, porque ciertos nutrientes que sí, algunos sí los encontramos en los alimentos de origen animal, como es el azufre, que es importantísimo, ¿sí? O como es el zinc, que es otro mineral importantísimo para evitar la hiperplasia prostática, para cuidar a la próstata, porque evita la inflamación de esta glándula, aparte que fortalece el sistema inmunológico, y que sabemos que el zinc, o sea, por eso digo, no es que hay que quitarlos, no los quitemos, porque uno de los minerales que mejor cuida la próstata se llama zinc, y acuérdense, mis queridas luciérnagas, que el zinc básicamente lo encontramos en los alimentos de origen animal, ¿sí? Entonces, la yema de huevo, la carnita roja, el pollo, digamos, los lácteos frescos, acuérdense, frescos, panela, requesón, queso cottage. De repente, la lechita de soya, acuérdense que de las leguminosas, la que contiene mayor cantidad de zinc, que es la reina del zinc también, es la soya. Entonces, la soya y todos sus derivados, pero ya me fui al lado vegetal, pues, pero ahorita se me vino en la cabeza la soya, ¿sí? Pero obviamente estos alimentos son los que más zinc nos dan y ese zinc va a proteger a la próstata. Entonces no quiere decir que quitemos el huevito, no quiere decir que adiós a la carne, ya nunca te veré. Pues no, claro que no. El varón necesita de su carnita, yo no digo que no, pero no de la vaca completa. Requiere de su pedacito de carne acompañado de ensalada, por lo menos, ¿sí? Porque otro mineral que nos ayuda a proteger de forma maravillosa la próstata es el selenio, ¿sí? Y precisamente el selenio, les recuerdo, es un mineral que lo encontramos en los vegetales, no hay de otra. O sea, los vegetales que al momento de crecer lo jalan de la tierra. Entonces, prácticamente podríamos decir que cualquier fruta, que cualquier vegetal, y sobre todo los tubérculos, los que están al ras de la tierra, son de los alimentos que más selenio contienen. Por lo tanto, tienen que formar parte de la alimentación zinc con selenio. Si ustedes quieren verlo así, el zinc pues puede ser parte de el zinc puede ser parte de lo que es el alimento animal y el selenio el alimento vegetal. Estos dos minerales que no se les olviden, mis queridas luciérnagas, esta combinación maravillosa para cuidar la próstata. Elsa, ¿cuántos gramos de carne? Mira, Elsa,
Voy a dar un estándar. Ya saben que en realidad la nutrición a veces sí tiene que ser muy personalizada. Pero en un varón, estoy pensando en un varón de más o menos unos 40, 45 años, que haga algo de actividad física. No digo que sea un deportista, pero que haga algo de actividad física, ¿sí? Más o menos 120 gramos a la hora de comer, que es la palma de la mano, ¿sí? Y que por supuesto, pues por ahí no tenga problemas, no sé, digestivos o demás. O sea, habría que checar. Pero un varón, digamos, saludable, que haga algo de actividad física, ¿sí? Aunque ya pase de los 40 años, la palma de la mano, 120 gramos, podría ser un estándar. Pero hasta ahí. O sea, ya hablar de estos bisteces, de estos filetes de 500 gramos, pues es una cosa, honestamente, muy agresiva, ¿sí? Entonces, pero el problema es que a veces en los restaurantes, pues, te dan la milanesa y se desborda del plato, pues ahí ya estamos viendo que hay exceso de proteína, ¿no? Y pues lo acompañan de frijoles, que es leguminosa también, o sea, lo que hablábamos, ¿se acuerdan de proteína con proteína? Y aparte la milanesa empanizada, pues ya que quieren que les diga, pues pobre próstata, pues claro que le va a ir pésimo, ¿sí? O estos cortes de carne totalmente gruesos que están llenos de gorditos y de grasita. Creo que ya vamos entendiendo el concepto, ¿verdad? No es que no puedan comer carne, simplemente el exceso, sobre todo si son excesos constantes, no les va a ayudar, ¿sí? Hay otro factor, hablando ahorita de la soya, sí, por eso se me vino a la cabeza. Las isoflavonas. ¿Se acuerdan, luciérnagas, cuando hablamos de menopausia? Que yo les decía que el tratamiento natural para poder contrarrestar, ¿sí? Digamos, nuestra falta de estrógenos, ¿sí? María, muchísimas gracias. Te mando un abrazote. Ya te extrañaba. Entonces, precisamente es estas isoflavonas que las tenemos en la soya, que aparte yo les comentaba, yo también las manejo, no de soya, sino de black coffee y flor de lúpulo, a través de un suplemento lindo que se llama FEM50, que a nosotras nos ayudan a regularnos estrogénicamente para quitar los síntomas o controlar los síntomas de la menopausia, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver esto? Pues hagan de cuenta, chicas, que precisamente en los hombres las isoflavonas también funcionan. Quizá no tanto las de black coffee y flor de lúpulo, pero me quiero ir al alimento natural que las contiene, porque acuérdense que estas son flores, entonces hay que procesarlas. Pero la soya, acuérdense que contiene isoflavonas. A mí se me hace muy triste cada que una mamá llega y me dice que no quiere darle leche de soya a su varón, a su niño, porque, bueno, me lo han dicho así, o sea, se los digo con todo respeto, yo respeto muchísimo, pero me dice, es que me lo va a hacer joto. Porque tiene hormonas. Yolanda, abrazotes y besos. A ver, espérenme. O sea, entremos en materia. Ya quedamos que las hormonas únicamente las producen los miembros del reino animal. O sea, nosotras tenemos hormonas, los animales tienen hormonas, ¿sí? Pero, por supuesto que las plantas no tienen hormonas. Entonces, entendámonos bien que ningún vegetal va a tener hormonas. Se refieren a las isoflavonas, pero escúchenlo, chicas, o sea, por eso es importante ir más allá, investigar. Yo les estoy comentando que la próstata es una glándula del varón con injerencia directa o con gran afectación de los cambios hormonales en el varón. ¿Y cuáles son estos principales cambios que afectan tanto a la próstata, ahorita que estamos hablando de próstata puntualmente? La bajona de testosterona y el aumento de estrógenos. Es decir, que las células de los varones empiezan a recibir más estrógenos de los que normalmente deberían de recibir o están diseñadas para recibir. Cuando el varón, y estos desórdenes, digo, obviamente después de los 40 son más comunes, pero en la adolescencia, mis queridas luciérnagas, estos desórdenes hormonales se dan. Si el chico consume, no les digo que sea tragante, pero consume de repente tofu, consume leche de soya de repente, y sobre todo si es intolerante a la lactosa, pues mucho mejor. Consume de repente soya texturizada, que acuérdense, mis luciérnagas, que la soya texturizada es carne vegetal. Su cuerpo va a recibir isoflavonas, ¿sí? ¿Y qué va a hacer con ellas? Si hay un desbalance estrogénico en el cuerpo del varón, recuerden que estas isoflavonas se comportan como estrógenos suaves. Es decir, van a llegar a la célula mucho más suave que los estrógenos mismos producidos por el cuerpo del varón, van a tranquilizar a la célula y van a impedir
su acumulación, van a impedir el exceso de estrógenos a nivel celular. Y esto es de los principales mecanismos que protegen a la próstata. Entonces, a mí se me hace muy triste cuando nos dicen, no, es que no, es que no van a crecer y sí, o sea, se van a hacer jotos. Es que así me lo han dicho varias veces. Me da tanta tristeza, trato de explicarles esto. El problema es que a veces, pues no sé, es un concepto erróneo que como que se les graba en la piel o es mucho el miedo a la homosexualidad. No lo sé, pero la cuestión es que no les permiten a los chicos consumir soya. Es al revés, ¿sí? Estas isoflavonas, como son antioxidantes y tienen este efecto, también protegen el organismo del hombre. Entonces, ¿la soya puede ser parte de su alimentación? Por supuesto que sí, y de una manera muy sana. Nancy, déjame ver. Ay, gracias, Nancy, te lo agradezco mucho y por favor saludos a tu esposo. Espero que esta plática le sirva, le sirva. Digo, más que nada porque a veces es información que en algún momento puede llegar a ser muy útil, ¿sí? Entonces, es importante la soya, ¿sí? Otros alimentos que no deben de faltar, ¿sí? Para poder fortalecer, digamos, la próstata, ¿sí? Hay que checarlos, hay que consumirlos cotidianamente. Las semillas de calabaza. Es verdad, miren, las semillas de calabaza inclusive se han hecho medicamentos para próstata con base en la semilla de calabaza por la cantidad de zinc tan importante que tiene, porque es un antioxidante, son antioxidantes maravillosos que protegen de la inflamación. Otro alimento que no debe de faltar, el jitomate. Y les voy a decir por qué, o el tomate, pues aquí en Jalisco le decimos al rojo jitomate y al verde tomate, pero creo que es tomate aquí en China, es el rojo. Hay un otro antioxidante que es importantísimo para que la próstata esté sana y se llama licopeno. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los antioxidantes? Que decíamos que precisamente los antioxidantes son los que le dan el color a los diferentes alimentos vegetales. Bueno, pues los alimentos de color rojo son los que contienen licopeno y el licopeno realmente ayuda a prevenir inclusive enfermedades de la próstata. Entonces, déjenme les digo algo, mis queridas luciérnagas. Si sigo cocinando con Nor Suiza, Rosa Blanca, consomático, como le quieran llamar esos polvos, por favor, llegó el momento de dejarlos. Aquí hay otra razón. Creo que les he dado miles, pero ustedes pueden hacer una gran diferencia si en lugar de comprar las asas enlatadas que están llenas de glutamato monosódico, si en lugar de sazonar todos sus platillos con estos polvitos que es puro glutamato monosódico, empezamos a cocinar con verdadero jitomate. Empezamos a hacer el recaudo, empezamos a sazonar con jitomate, bueno, cebolla y ajo, ya que quieren que les diga que son antiinflamatorios y antibióticos naturales. Ahí damos un cambio de 360 grados a nuestra salud, a nuestra forma de cuidarnos, de cocinar y empezamos a dar más nutrientes y a quitar más cochinadas de nuestra alimentación. Alimentos con omega 3. El omega 3 también es otro nutriente importantísimo para evitar la prostatitis o la inflamación, digamos, prostática benigna. Entonces, por supuesto que los pescados de agua verde, de agua azul, de agua fría, de agua verde, ¿sí? El atún, el salmón, los pescados que son ricos en omegas, la soya otra vez vuelve a aparecer. O sea, la soya es riquísima en omega, es riquísima en zinc y riquísima en isoflavonas. De verdad, es un alimento que debemos de consumir y los hombres también. Pero en este caso, hasta un suplemento de omega 3, después de los 40 años, una perlita en ayunas, que aparte a nosotras chicas también nos ayuda porque nos protege las mamas, nos protege obviamente el útero y nos ayuda a quitarnos inflamaciones. De hecho, por algo en esta época de COVID, donde se está tratando de prevenir esas inflamaciones exageradas, pues el omega 3 es de lo que más se recomienda. Pues los varones también necesitan omega 3, ¿sí? Que lo encontramos también en la chía, lo encontramos en la linaza, lo encontramos inclusive en el aceite de oliva, ¿sí? Necesitamos consumir este tipo de alimentos con omega 3 para evitar la inflamación. Otra vitamina importantísima entonces, la vitamina E. Esta vitamina también es antioxidante y también es antiinflamatoria. Y por supuesto, créanme que sobre todo nos hemos dado cuenta que a nivel de glándulas, ¿sí?
ayuda mucho a prevenir las inflamaciones y los cánceres. La vitamina E la encontramos básicamente en todo lo que llamamos oleaginosas, o sea, las almendras, los cacahuates, las nueces, las aceitunas, el aceite de oliva, inclusive, por ejemplo, también el aguacate, son alimentos riquísimos en vitamina E, que van a evitar estas inflamaciones excesivas en el cuerpo. Entonces, hay que empezar a checar, mis queridas luciérnagas, si estos alimentos, cocinamos con ellos, forman parte de nuestra, digamos, alimentación cotidiana. Pero ya para cerrar la plática, sí hay algunos suplementos que además nos pueden ayudar muchísimo a controlar este agrandamiento de la próstata. Uno de ellos, no sé si lo han escuchado, es el saupalmeto. Es una palma que se ha utilizado ya muchísimos años, inclusive hay medicamentos alopáticos, pero existe lo que es el suplemento natural, yo lo manejo, que tiene, aparte tiene zinc, vitamina C, se llama Proman. Pues a lo que voy es, créanme que nos ha dado un excelente resultado, búsquelo, saupalmeto se llama, y es un suplemento natural que ayuda a controlar la inflamación de la próstata, obviamente a la par de hacer estos cambios en la alimentación, ¿sí? Y a la par también, déjenme decirles algo, de hacer cambios de hábitos de vida. Es muy importante el descanso, es muy importante que desde el primer momento que se sienta las ganas de orinar, se vaya a orinar, ¿sí? Es muy importante que el varón no se aguante, porque esto nada más, digamos que empeora la situación. Es muy importante vencer el sedentarismo. El hecho de mover la caja torácica, el abdomen, le ayuda de alguna manera a la próstata. Te das de cuenta que es como hacer un masaje que le ayuda a desinflamarse y le ayuda al varón a orinar. Entonces, caminatas, pues cualquier ejercicio, hasta si le gusta clase de zumba, fíjense que nada más aquí sí hay un ejercicio que si hay inflamación de la próstata es importante no hacerlo, porque puede generar más inflamación por la presión que ejerce en la zona pélvica, que es precisamente la bicicleta. ¿Sí? O sea, el cycling, la bicicleta, si hay inflamación de próstata, es mejor no realizarlo porque puede generar más complicaciones. Pero el varón tiene que moverse, ¿sí? Tiene que aprender a hacer ejercicio, puede ser inclusive un poco de ejercicio de pesas, que no sea con mucho peso para que no genere mucha presión a nivel torácico, a nivel abdominal, que esto puede generar inflamación o molestias, o inclusive lastimar más la vejiga, sobre todo si está muy llena de orina, pero tiene que, sobre todo la caminata, por ejemplo, puede ser uno de los ejercicios maravillosos que puede hacer el varón. Y precisamente, si se hace esta combinación, si se hacen estos cambios, hay que hidratarse lo suficiente, pero por supuesto, lo más recomendable es terminar la ingesta de agua unas 2 horas antes de irse a dormir, precisamente para evitar que esta vejiga esté muy llena y darle tiempo, porque si de por sí va a tener algunos problemitas, darle tiempo para que salga el líquido de la manera más correcta. Pero quería mostrarles y a la par tomar estos suplementos, ¿sí? Este suplemento de saupalmeto, que nosotros nos gusta mucho combinarlos, es el Proman con alguna lecitina. De hecho, nosotros manejamos la lecitina con omega 3, que es una maravilla. Que la lecitina además limpia, o sea, con omega 3 desinflama y la lecitina limpia, digamos, es un limpiador natural y nos ayuda a limpiar inclusive un poco los ureteres, nos ayuda a limpiar los riñones, nos ayuda a limpiar el hígado, inclusive cuando estamos en un tratamiento para bajar colesterol y triglicéridos altos. Entonces, es una combinación que nos ha servido mucho para de manera natural y a través de suplementos poder desinflamar lo que es la próstata y toda la zona urinaria del varón. Pero además, aprovechando, ya saben que a mí me encanta, hay ciertos ejercicios que son los ejercicios de Kegel. Espero que sí se alcancen a ver, ojalá me puedan decir si se alcanzan a ver, son estos gráficos. Estos ejercicios tienen su base en Pilates, ¿sí? Esta técnica que generó George Pilates, que es muy buena precisamente pues para estirar y fortalecer los músculos. Él la creó para bailarines, pero ya es una práctica, es una disciplina muy linda que se ha hecho a nivel mundial. Gracias, Elsa. Lo que se trata es ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico. ¿Qué es el piso pélvico? Son los músculos debajo de la cadera, que son los que sostienen, como quien dice, por nuestras vísceras y todos los órganos genitales, tanto femeninos como masculinos.
Entonces, el hecho de hacer estos ejercicios, ¿sí? Lo que llamamos puente, ¿sí? Que el puente, creo que sí, es este, que es subir la cadera y bajarla. El hecho de elevar las piernas acostados horizontalmente en el piso, boca arriba. Elevar las piernas y elevar un poquito el torso, que es lo que se llama el 100 en pilates. Y hacer unos pequeños aleteos con las manos. Contar unas 10 veces y bajar, o sea, y mientras se cuenta se va exhalando el aire, se bajan las piernas. Se inhala nuevamente profundo, se vuelven a elevar las piernas, se eleva el torso y entonces se hace un pequeño aleteo con las manos otras 10 veces, que es lo que llamamos el 100. El hecho de hacer algo de abdominales, como los están viendo aquí en las gráficas, eso nos ayuda muchísimo. En casa inclusive podemos complementar nuestra caminata, podemos complementar nuestro ejercicio aeróbico y hacer este tipo de ejercicios que van a ir fortaleciendo el abdomen y sobre todo estos músculos tan importantes que al momento que los tenemos de manera correcta, ¿sí? Que estos músculos están fuertes, entonces es mucho más fácil que toda esa zona esté mejor acomodada, esté, digamos, los músculos del abdomen y el piso pélvico se hicieron precisamente para hacer el sostén de estos órganos. Necesitan que haya cierta rigidez, que sean funcionales para que puedan sostener bien estos órganos y evitar de repente hasta pesos excesivos. Entonces, sí es importante hacer estos ejercicios. Les quería enseñar estos gráficos que precisamente son parte de los ejercicios de Kegel, ¿sí? Para que entonces podamos ayudar de manera natural a nuestro cuerpo y sobre todo al cuerpo del varón. Ahora sí, este es el cuerpo del varón, a que la próstata, esta glándula que únicamente le pertenece a él, digamos, se conserve o esté en mejor estado de salud. Pues mis queridas luciérnagas, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Espero que el tema haya sido de su interés y sobre todo, pues darles como cosas muy puntuales que le pueden ayudar a ese hombre lindo que tengan en casa o que tengan cercano, a ese miembro de la familia tan especial, pues para cuidar su salud. Soy Cristi Dobeso, gracias. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con otro tema de salud, de nutrición. Y por lo pronto, mis queridas luciérnagas, no se les olvide algo. Ay, María, muchas gracias, María. Te mando un abrazote. Y no se les olvide, no dejen de sonreír y sobre todo, no dejen de brillar. Hasta pronto. ¡Linda semana!